¿Quién aquí ha tocado una hoja de papel? Levanten las manos. Casi todos, ¿verdad? ¿Quién aquí ha tocado una verdadera hoja natural? Cualquiera que sea. Todos. Imagínense ustedes ahora. Agarren esa hoja de papel. Háganlo conmigo. Agarren esa hoja de papel. Esa hoja natural que alguna vez ha tocado en su vida. Ahora hagan música. Han curado a una persona. El conocimiento tradicional, ancestral, tiene un poder de curar. Escuchaba a la hermana de aquí, de Nueva York, decir que tenía asma. Entre los Emberá, el niño que crece con esa dificultad respiratoria se lleva, se amarra a un árbol y ustedes que están cantando con esa hoja lo están curando. En la espiritualidad emberá no existía la enfermedad del asma y se curaba cuando se presentaba desde niño. Pero ahora imagínense esa hoja. ¿Quién aquí se ha apoyado con una espina, con una aguja? ¿Alguna vez? Levanten la mano, sin miedo. Imagínense esa hoja ahora hacer música con tantas espinas en esa hoja. ¿Lo pueden hacer en la realidad? Pues muchos dirán, bueno, ¿cómo voy a hacer música si con una hoja normal no lo puedo hacer? Es tan difícil. Pero ahora lo puedo lograr con tantas espinas. Esa es sabiduría ancestral. Yo viví con mis padres, con mis abuelos y vi esa experiencia. Participé. Lo vi durante muchos años. Vengo de una familia donde mis padres todos fueron chamanes, curanderos, doctores, médicos. Pero tristemente mi padre no lo quiso hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nos desconectamos de esa sabiduría ancestral que ha venido en generaciones. Y eso es lo que está pasando. Las grandes corporaciones hacen de la medicina un negocio para curar. El verdadero curandero médico tradicional solo te pedía lo que tu conciencia diga, eso es lo que me debe dar. ¿Cuánto vale curar a una persona? No hay precio que lo valga. Pero la conexión espiritual va más allá. En todos estos años yo he perdido una conexión espiritual porque mis padres no tuvieron la oportunidad de enseñarme. Pero sí vine viendo eso. Recientemente aquí en el pueblo Yuro, nuestros hermanos del pueblo Yuro, con el Taita Pablo de Colombia, tuvimos una experiencia, como se dice, espiritual. Él tuvo la capacidad de ver más allá
tuvo la capacidad de ver a los espíritus del norte encontrarse con los espíritus amazónicos. ¿Y saben cuál fue la realidad? Que también pudo ver que los árboles que estaban parados estaban secos. Y clamaban ¿por qué? Porque dice, estamos muriendo en vida en la realidad hoy. Ayúdennos. Los hermanos árboles pidiéndole a los espíritus antiguos que los ayuden. Esa conexión, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin la sabiduría ancestral. Hoy, pues, nuestros abuelos, nuestros grandes sabios están muriendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos a las corporaciones? A las grandes ONGs. ¿Cómo nos conectamos con esa realidad de hoy? Muchos dirán, pero son indígenas. No, es la humanidad la que está muriendo. Si dejamos morir, imagínense que ustedes dejaran morir a sus abuelos. ¿Qué va a pasar? No es otra vida que se murió. No, es la gran sabiduría la que se está desconectando. Es esta sabiduría que se está desconectando de la Madre Tierra. Entonces le pedimos, ayúdenos a rescatar lo poco que queda. Esa gran sabiduría está ahí, en los grandes sabios que todavía viven en nuestras comunidades. Pero ¿quién los escucha? ¿Quién los mira? ¿Quién trabaja con ellos? Por eso pedimos, trabajen directo con los líderes, con las organizaciones, con las comunidades, con las mujeres, con los jóvenes. Trabajen directo con ustedes. Porque si el pueblo indígena desaparece de este bosque, el bosque va a desaparecer. Y si desaparece el bosque, la humanidad también desaparecerá. Muchas gracias.